Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es miércoles 21 de octubre del 2022. Son las 5:08 de la mañana en Arizona, las 9:08 en Buenos Aires. Falta poco más de 1 hora 20 para la apertura de los mercados. Vamos a comenzar el briefing de hoy analizando el cierre de mercados del día de ayer, comenzando con la volatilidad que cayó el 2,54%. De todas maneras, como veníamos diciendo, pese a esta caída de la volatilidad y el mercado debiera haber reaccionado positivamente, lo único que le queda al mercado para reaccionar es básicamente la información de earnings de esta semana de las empresas más importantes. El problema con eso es que los resultados han sido mixtos y está empezando a ocurrir algo bastante interesante, y es que las empresas, viendo las dificultades que tienen para la proyección futura, probablemente no produzcan información de guidance, o sea, propuestas sobre los ingresos futuros que permitan una evaluación futura, precisamente por la incertidumbre, entre ellas Netflix, que si bien anduvo muy bien, ya anunció que no va a generar guidance en el futuro, lo cual obviamente agrega algo de incertidumbre sobre los resultados futuros y el efecto de la compresión en los earnings de la mayoría de las empresas. SPY reaccionó negativamente, 0,84 abajo, con un shooting star que perforó la EMA 8. Esto es preocupante. Fíjense que la base que está tratando de consolidar todavía no se desarrolla convenientemente. Después tenemos Triple Q, que es el Nasdaq, 0,51 abajo, haciendo un shooting star. Bueno, tenemos el Nasdaq con 0,51 abajo y se sentó en la EMA 8. Así que más o menos los mismos comentarios que hice para SPY aplican para el Nasdaq. En caso del Dow Jones, la caída 0,34, también una suerte de shooting star y, bueno, muy cerca de la EMA 8. En lo que se refiere a IWM, que es Russell 2000, 1,27 abajo, y en este caso claramente perforó la EMA 8 hacia abajo. En lo que ha sido el movimiento del precio del petróleo, 0,20 arriba, con una vela negra. Acuérdense, vela negra abre más alto a lo que cierra, pero el cierre es más alto que el día anterior. Se viene un MACD de cruce en el cero. Esto sí es más importante, así que probablemente empiece a caer en el largo plazo el precio del petróleo. Recuerden que básicamente esto no ocurre porque se resolvió el impulsor de la suba de precio del petróleo, que es la guerra derivada de la invasión rusa a Ucrania, sino que es la apreciación del tipo de cambio, en este caso del dólar, 20% respecto del euro. En el caso del gas natural, bajó el 1,26%, una baja persistente. Nuevamente observen qué interesante la formación hombro-cabeza-hombro que hemos descrito, a las que hay que prestarle muchísima atención. En el caso del rendimiento de los bonos a 10 años, continúa imparable. El rendimiento sube justamente porque se deprecia el bono. La suba de ayer fue realmente impactante, y prácticamente 2,40%, una de las más altas de todos estos tiempos. Y fíjense que está generando una nueva aleta de tiburón. Si esto se queda acá, claramente acá se puede ver una divergencia en el RSI, que esto puede preanunciar una corrección bajista. De todas maneras, fíjense que el MACD sigue tomando impulso, y esto a mí me lleva a la conclusión, no soy el único que lo piensa, que la próxima corrección de la tasa de interés de la Reserva Federal incluso sea superior a 0,75 y hasta un punto en la tasa de interés, lo cual es más que notable. En lo que se refiere a qué es lo que está pasando con el rendimiento de los bonos de los 5 y 30 años, fíjense, sigue la inversión de los bonos, sigue rindiendo más un bono a 5 años que a 30, que no deja de ser una patología del mercado, y que la única manera de corregir esto, nos guste o no, es subiendo la tasa de interés. Y es lo que va a terminar ocurriendo, y es lo que va a impulsar
forzadamente la economía a una recesión. Ya viene de un semestre negativo en cuanto al crecimiento de Estados Unidos, así que si bien no afectó todavía la economía real, es un hecho que así va a ser. En lo que se refiere a los refugios naturales, Bitcoin como criptomoneda a la baja 1,21 esta mañana, y tiene que ver esto con la baja de los mercados de futuros de esta mañana. En el caso de Ethereum, la caída ha sido de 1,25%, más o menos en los $1.266. En lo que se refiere a los metales preciosos, el oro, muy afectado por el tipo de cambio, 0,16 abajo, y fíjense que está tocando un doble piso, ¿no? Si rebota acá, y puede ser algo interesante, en donde la W como patrón es un patrón potente, pero vamos a ver si eso ocurre o no. En cuanto a la plata, la suba fue del 0,94%. Fíjense que no le dio para instalarse arriba de la EMA 8. En lo que se refiere a los papeles argentinos, Grupo Galicia, con una suba del 2,28%, logró sentarse arriba de la EMA 8. Y en el caso de YPF, la otra gran empresa argentina, 0,14% arriba, con un shooting star. Acuérdense, el shooting star de color negro es porque abrió más alto lo que cerró, y el cierre es más alto que el del día anterior. Fíjense, de vuelta acá se está empezando de a poco a gestar una formación hombro, cabeza, hombro. A prestarle mucha atención a eso también. Amazon, la suba es del 0,15% y cerró con un shooting star debajo de la EMA 8. Meta, que es Facebook, con una baja del 1,28 y cerró debajo de la EMA 8. Microsoft 0,14 abajo, cerrando arriba de la EMA 8. Google 0,34 arriba, cerró arriba de la EMA 8. Netflix 1,55 abajo. Fíjense que testeó perfectamente la SMA de 200 en el camino de rounded bottom que hiciera. Google 0,34% arriba, cerró arriba de la EMA 8. Apple 0,33 abajo. Tesla 6,65% abajo. Fíjense, generó el nuevo low del año 2022. Y en esa misma dirección, el resto de las empresas de autos eléctricos, Lucid 0,32 abajo. NIO, que tuvo una pésima jornada el día anterior, básicamente se mantuvo en esos lugares con un 0,46% abajo. En lo que se refiere a la evolución de los staples, XLP 1,36 abajo, debajo de la EMA 8, los utilities, la evolución es 2,52% abajo, cerrando claramente debajo de la EMA 8. Vamos a ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el sector de real estate en Estados Unidos, a la baja 0,49. SOXL, los ETFs de microconductores, 1,72 arriba, pero cerró arriba debajo de la EMA 8. Vamos a ver esta mañana cómo están andando los mercados de futuros para tener alguna pista. Y acá lo que podemos decir es lo siguiente: 147 puntos abajo, arriba del volatility stop, debajo del trendinator, pero fíjense, el mercado que se había impulsado arriba de la línea de tendencia, y ahora lo que tendría que hacer es testearla, en lugar de rebotarla, se está volviendo a caer. Y esto es muy peligroso, se está generando un squeeze. Fíjense, tenemos la alarma de squeeze. El RSI Stochastic está con un ciclo correctivo. Si no aprovecha las ventajas de este aumento del histograma del squeeze, es muy peligroso el squeeze, porque tiene todas las fichas para continuar una corrección bajista. Así que vamos a ver cómo esto continúa. En la semana, fíjense que el Nasdaq, que estaba en una trampa de la EMA 3 y la EMA 8, debajo del volatility stop y el trendinator, puede llegar a continuar en su caída, porque sigue en la trampa de la EMA 3 y la EMA 8. La volatilidad esta mañana, un 0,96% arriba, no anuncia nada bueno.
El RSI Stochastic está por el piso, o sea, está muy en el modo correctivo. Si bien la volatilidad está tratando de impulsarse, vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy es viernes, día de cierre de opciones. Tenemos el T2122 que abortó su ciclo de Relief Rally. Vamos a ver si continúa para abajo o se queda ahí. En el caso del resto de los índices, el Standard Poor's con unos 30 puntos abajo, mismas condiciones que el Nasdaq. En el caso del Dow Jones, la corrección es de 215 puntos abajo y ya comienza a sentarse sobre el Trendinator, así que cuidado con esto, que de todos los índices era el más sano. Y finalmente vamos a ver a Russell 2000, que está unos 11 puntos abajo y ya generó el patrón de falla, fíjense, debajo del Volatility Stop, debajo del Trendinator, debajo del EMA 3 y del EMA 8, así que cuidado con esto. Esta mañana continúa la presentación de earnings de algunas empresas relevantes como Verizon, American Express. Los resultados de los días anteriores ha sido mixto. En general, las empresas han excedido sus ganancias proyectadas, pero las que publican sus guidance hablando de los ingresos futuros los proyectan a la baja. Entonces, en muchos casos eso es castigado. Un ejemplo, por ejemplo, es American Airlines, una empresa que ganó dinero y sin embargo el mercado la castigó a la baja. Pero no es la única, digamos. Podríamos dar de todo este panel el mismo ejemplo. Ganan dinero, los earnings son positivos, exceden lo proyectado, pero el guidance futuro del ingreso habla de compresión de los earnings. Así que esa es una pésima señal, por eso los mercados van a la baja. Recuerden, con una volatilidad en niveles tan elevados como los que tenemos, como 30,29 la volatilidad futuro, esto es esperable, patrones de pop-up and drop. Y recuerden, hoy es viernes, día de vencimiento de opciones, con lo cual eso le agrega una nueva volatilidad, fin de semana de por medio, al mercado ya de por sí bastante nervioso con las condiciones actuales. Esto es todo por hoy, gracias por su atención, los espero mañana en este mismo canal.